María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, días, María? bien, Buenos gracias. días. Pues sí, ¿no? Lo que mencionabas, muchas veces cuando pensamos tener una buena alimentación, pensamos en alimentos muy caros, por ejemplo, que está muy de moda los superfoods o los alimentos 100% orgánicos, que realmente esos no son tan accesibles para toda la población. Entonces, sí se puede tener una alimentación saludable, puede funcionar con cualquier presupuesto siempre y cuando planifiquemos nuestras comidas. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para no gastarnos tanto dinero? Por ejemplo, antes de ir al súper, cada semana nada más no les cuesta nada dedicarle media hora a hacer la lista del súper, planificar el menú semanal, tanto desayuno, comida, cenas. Entonces, así van a evitar ir al súper y hacer compras improvisadas, ¿no? Esto también, obviamente, pues sí les recomiendo cocinar más en casa, a lo mejor y les toma un poquito más de tiempo, pero sí van a poder ahorrar muchísimo más, además de que van a comer más en casa y se lo van a llevar al trabajo ya preparado. María, pero muchos especialistas como tú nos indican que, bueno, para llevar una dieta balanceada hay que incluir muchas verduras, ¿no? Ensaladas, ¿no? Frutas. Pero hablabas tú del tema de lo orgánico y de lo no orgánico. Al final del día, lo orgánico no es tan accesible para muchas personas, Sí, no. para el bolsillo de muchas personas. Pero las lechugas que no son orgánicas, pues tampoco son tan caras, ¿no? Sí, Entonces no. sí podríamos comer de una forma saludable económica, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Las frutas y las verduras, escogerlas de temporada. Hay que estar informados, a lo mejor investigar cuáles son las que están de temporada, porque las que no, ok, podemos encontrar gran variedad de frutas y verduras en el súper, pero pues van a estar muchísimo más caras, Sí. no van a estar tan frescas, no van a estar tan de buena calidad, ¿no? A diferencia de las de temporada, que pues sí van a estar un poquito más frescas, como por ejemplo ahorita la manzana y la guayaba pues están de temporada. Entonces, si incluyen frutas y verduras, esto les va a dar nutrimentos necesarios para que estén sanos y además les va a dar fibra, que les va a dar saciedad y va a evitar que anden picando y queriendo ir a la tiendita a comprarse papitas o Unos galletas panqués, y ¿no? de repente ya se te acabó el presupuesto entre que picas y picas, ¿no? Aquí la idea sería entonces nosotros planificar de antemano lo que vamos a cocinar durante toda la semana, prepararlo pero si yo me lo preparo, ¿lo puedo guardar? ¿No lo puedo guardar? ¿Qué podemos hacer con Sí, a lo esto? mejor y cocinar en grandes cantidades y después congelarlo para que no andes cocinando todos los días y ya tengas guardado eso. También, ¿no? Podemos medir nuestro consumo de carne. Además de que no es tan saludable comer carne todos los días. Sí, es más cara, ¿no? Sí, es muchísimo Sí, claro. más cara. Lo puedes sustituir perfectamente por una proteína de origen vegetal. ¿Como ¿no? cuál? Como por ejemplo las leguminosas, como el frijol, la lenteja, los garbanzos, habas. Esas, además de que son muy ricas en proteína, también tienen mucha fibra y mucho hierro. Ahora, hay que aclarar que no es la misma calidad la proteína de la carne, pollo, pescado Sí. que las de las leguminosas. Sí. Esto es porque la proteína de la carne cuenta con todos los aminoácidos, ¿no? Las proteínas son cadenas de aminoácidos y la carne tiene todos. En cambio, las leguminosas nada más tienen una cierta parte de esos aminoácidos. Pero si lo comemos junto con algún cereal como arroz o tortilla, le pone esos aminoácidos que le faltan y se asemeja a la proteína de la carne. Entonces ya Ok. podría ser una proteína muchísimo más completa. Con Oye, estos- perdón. ¿Y qué hay de las grasas vegetales? Por ejemplo, las grasas vegetales, a lo mejor, y bueno, el aguacate ¿Son ahorita caras? está Bueno, sí, medio... es un poco caro. Sí, es un poco caro, pero el aguacate, ahorita sí está un poco caro, pero, por ejemplo, cualquier aceite vegetal puede ser bueno. Entonces, sí evitar la mantequilla y cocinar con cualquier aceite vegetal Bueno, en estos vez de como mantequilla. son o de mantequilla. aguacate también, ¿no? Sí, Este hay aceite. el aceite de aguacate, pero ese sale un poquito más caro, ¿De ¿no? A lo coco? mejor el aceite de ¿Ese es coco también vegetal? es vegetal, pero también sale un poco más caro, ¿no? ¿Cuáles serían los que son más económicos de esos aceites vegetales? Aceite de cánola, aceite de maíz. Bueno, ese no es, yo preferiría el aceite de cánola. Ok. También, por otro lado, compren alimentos enteros, ¿no? No es lo mismo comprar siempre los pedimos, ¿no? En rebanadas, ya listas para preparar y para calentar, pero sale muchísimo más caro que comprar el pollo entero. Si compramos el pollo entero,
ok, puede tardar un poquito más de tiempo cortando todas las piezas, pero podemos aprovechar todo el pollo. Podemos utilizar los huesos para hacer un caldo de pollo y mira. después hacer una sopita de verduras con eso y pues ya también tenemos ¡Qué rico! Sí. A mí no se me hubiera antojado. Yo la verdad prefiero ya que me lo entreguen, pero si me voy a ahorrar dinero, por supuesto que es Yo hasta las un muy buen patitas me consejo. comería, hasta las uñas del pollo también, claro. Y también es muy importante. El pico. Sí, pico. Y también es muy importante quitarle la piel para pues que no tenga Y las tanta grasa. plumas. Y las plumas, y las uñas, si no tiene uñas. Y si no tiene uñas, claro. O sea, sí se puede llevar una dieta balanceada, porque ese es mucho el pretexto a veces, Sí. ¿no? De no querer, pues, como entrar a este mundo de comida mucho más saludable por el presupuesto, Sí. pero sí hay opciones, María, ¿no? Sí, y por ejemplo, también el pescado es muy importante incluirlo toda la semana, todas las semanas. Lo ideal es 3 veces a la semana, pero ya si no se puede, al menos mínimo una vez. Verán que les va a gustar. Los pescados blancos son incluso más baratos que la carne. Claro. Claro. Y también, si no hay posibilidad, al menos, no es lo ideal, pero es mejor fresco, pero atún enlatado Claro. o sardinas enlatadas para poderlas incluir en nuestra alimentación. Muchísimas gracias, María. Grandes recomendaciones. no, de Ahí qué. está para que vayas al Sí, súper el yo fin ya de voy a ir al semana. súper el fin de semana con todas estas recomendaciones para no gastar tanto. Claro está. Gracias, María, No, ¿de qué? nuevamente. Que estén muy Nos vemos bien. en la próxima.